Bueno, hoy en Frecuencia Pública, a propósito de esta discusión, este debate que en realidad no avanza nada de la reforma de pensiones, vamos a conocer un estudio bien interesante, uno más que nos entrega, nos regala también, diría yo, nos comparte Fundación Sol. Porque desde los años 80, como ellos mismos indican en este estudio, se impone en Chile un sistema de capitalización individual que obliga, sabemos, a ahorrar hasta ahora el 10% de nuestro sueldo mensual, y en este caso los cotizantes a través de las administradoras de fondo de pensiones, la AFP. Ahí estamos claros. Es un sistema además único en el mundo que elimina todo componente de solidaridad en su pilar contributivo y deja a las personas pensionadas sujetas solamente a determinantes individuales, a las lógicas propias del mercado bursátil, contraviniendo, señalan desde Fundación Sol, los principios históricos de la seguridad social. Y existe una coincidencia transversal respecto a que los resultados del sistema previsional vigente en Chile son catastróficos. Aquí no hay ni una duda. Y para comprender cómo funciona la AFP, los procesos que determinan también las bajísimas pensiones de sus afiliados en nuestro país, vamos a conocer la información, como te señalaba, que nos entrega el estudio Pensiones sin Seguridad Social, cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile, de los investigadores de Fundación Sol, Francisca Barriga y Marco Kremerman. Y lo vamos a hacer en esta ocasión con Andrea Sato, también investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia por la USACH, magíster en Sociología de la Modernización por la Universidad de Bello, la Universidad de Chile. Gracias por venir, Andrea, una vez más acá a Radio USACH, hoy en Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Siempre me alegra llegar a la Universidad de Santiago, mi alma mater. Me encanta esa actitud. Pero vamos a hablar de un tema que cuando yo veía todos los detalles, y de verdad agradezco mucho también estos trabajos que siempre hace Fundación Sol, que los comparte, material también, buenos insumos para nosotros los periodistas. Cuando se ve toda la vulnerabilidad del sistema, las incertezas y, por supuesto, las pensiones menos que insuficientes, uno se deprime, absolutamente. Y quiero partir con una pregunta de algo que ustedes también presentan en el estudio. ¿Por qué este actual sistema, por un lado, administrado obviamente por la lógica, como lo decíamos, de esta capitalización individual, da certeza de cuánto hay que cotizar? Hoy estamos hablando de este 6% adicional donde no se ponen de acuerdo en la repartición de ese porcentaje, pero no entrega ninguna certeza. Sabemos que damos un 10%, cierta cantidad de plata, pero no hay ninguna certeza de lo que va a ser la pensión. Hablemos de los factores que aquí operan, porque son varios, y desmantela esta idea de las tasas de reemplazo que señalaron y que prometieron al inicio, y que incluso algunos economistas sostienen que es bastante alta, y vemos que eso no se cumple. Bueno, lo principal es mencionar que efectivamente el modelo de capitalización individual está conformado a partir de un montón de incertidumbre. No es un modelo de incertidumbre individual en donde la única certeza es cuánto cotizas, cuánto de tu salario a final de mes o a principio de mes van destinados a las AFP. Esa es nuestra única certeza. A nivel mundial, si lo observamos a niveles comparados con otros países y sistemas de seguridad social en el mundo, efectivamente hay una certeza. Por ejemplo, yo voy a imponer durante 10 años, por tanto mi tasa de reemplazo es equivalente y está relacionada con esos 10 años de imposición, ¿no? Pero en Chile lo que pasa es que finalmente podemos contribuir al sistema de capitalización individual vía AFP 10, 15, 20, 30 años, pero no tenemos idea cómo eso se traduce en una tasa de reemplazo. Para quienes nos estén escuchando, la tasa de reemplazo es el porcentaje de tu salario, exacto, principalmente del promedio de los últimos 10 años, que finalmente vas a recibir como pensión. O sea, yo trabajo durante toda mi vida laboral y los últimos 10 años, que por ejemplo, para el caso de los hombres, el imponible promedio en este momento está cerca de 1.230.000 pesos, y mi tasa de reemplazo, por ejemplo, en algunos países llega hasta el 70%, tengo un 70% de ese último salario, sí, ¿no? En Chile lo que está pasando es que a partir de esta
incertidumbre, las tasas de reemplazo no alcanzan ni un tercio de personas que cotizaron entre 30 y 40 años. O sea, ni un 30%. Exactamente. O 30 y algo, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, en términos muy simples, personas que tienen un promedio salarial de los últimos 10 años de 1 millón de pesos, que su pensión autofinanciada no alcanza a los 333,000 pesos, ¿no? No alcanza un tercio de lo que finalmente se imponen durante su vida laboral. En el caso de las mujeres es peor. En el caso de las mujeres es peor, pero tiene mucho que ver con el objetivo de este estudio de mostrar cómo se calculan las pensiones. Ahora, esto es bastante interesante porque parece ser que las personas en Chile para pensionarse tienen que convertirse en agentes financieros calculando finalmente cuánto van a imponer y por tanto cuánto van a tener de retribución en sus pensiones. O sea, no hay lugar en el mundo, por ejemplo, en donde existan estas calculadoras que hacen las AFP en sus páginas web, ¿no? Donde uno mete numeritos. Esas simulaciones que tienen. Exacto, mete numeritos y le aparece una pensión que va cambiando. O sea, hay personas, nosotros hemos conversado con un montón de personas que hacen este ejercicio mes a mes, semana a semana, de simular sus pensiones y que esto cambia radicalmente porque finalmente la composición de la pensión de las personas hoy día, trabajadores y trabajadoras en Chile, está muy vinculado también a los vaivenes del mercado, ¿no? Exacto. Y ahí está todo vinculado a lo que no se habla tanto en el debate público porque es un debate bastante técnico, pero este estudio tiene ese objetivo de poder democratizar estos saberes, esta discusión y también saber efectivamente cuáles son los factores que influyen en la composición de las pensiones de Vamos para las allá, personas. ¿Te parece hacer un poco de educación? Igual, dentro de los tecnicismos, los guarismos, es bastante, digamos, amigable este estudio, que lo pueden encontrar, por supuesto, en Fundación Sol, y nos entregan ahí todas las posibilidades con un resumen didáctico, ejecutivo al inicio y todos los datos. Pero en unas pocas palabras, expliquemos aquí todos los temas que están relacionados y que yo hice la tarea en base al trabajo hecho por Kremerman y Barriga y bueno, todos los investigadores de Fundación Sol, porque cuando hablan de los factores que inciden, como tú decías, Andrea Sato, en el monto de las pensiones en nuestro país con este sistema, parten hablando del saldo en la cuenta de la misma capitalización individual. Y ahí está la relación entre sueldo y rentabilidad. Y luego los multifondos. Expliquemos a grandes rasgos para que la gente se haga una idea de este sistema tan complejo. Ok, para calcular las pensiones, bueno, y aquí la Superintendencia de Pensiones ha hecho un trabajo muy valorable de poner a disposición también los datos y las bases de datos de cómo se pueden calcular las pensiones. Y aquí hay un concepto clave para el debate que se llama del capital necesario unitario o CNU. Así. Nunca lo había escuchado, de hecho. El capital necesario unitario es lo que te da la conformación de tu monto de pensión final. Y esto se basa principalmente en 4 características. La primera son características individuales vinculadas principalmente a tu monto acumulado en tu cuenta individual, pero también tu edad y tu sexo. Sabemos que las mujeres, por ejemplo, jubilan a los 60 años, pero su tabla de mortalidad en la estadística por esperanza de vida es más amplia, ¿no? Entonces, y mayor a la de los hombres. Efectivamente. Entonces, eso sí se considera como una suerte de castigo y hay un impacto en menores pensiones para las mujeres porque la cantidad de años que tiene que cubrir esa pensión se alarga mucho más versus la de los hombres. Otro factor muy importante, que esto tampoco se habla mucho, es la composición del hogar. Por ejemplo, si estás conviviendo, si eres una persona casada, la cantidad de hijos, hijas que tienes y la edad de esos hijos e hijas. ¿Por qué? Sí, esto tiene que ver principalmente con las pensiones de sobrevivencia y la heredabilidad de los fondos, ¿no? Porque lo que se hace es que finalmente si tú tienes, por ejemplo, un conviviente menor, se asume que eventualmente si tú mueres, ese conviviente va a tener parte de tu pensión y ese conviviente va a vivir más años. No sé si se entiende por ahí. Y también con el número de hijas e hijos, ¿no? Si hay una mayor cantidad de hijos y son mayores también, se considera que se puede traspasar esta pensión. Entonces, efectivamente, si tú tienes, por ejemplo,
convivientes menores. Alguien a quien heredarle, da lo mismo que exacto, sea, ¿ya? ¿Cómo incide? Tu pensión puede disminuir, porque no es solamente que... tenga que ver con tu expectativa exacto, de con vida tu expectativa de vida, personal. sino que ese fondo, ese saldo en tu cuenta individual se tiene que repartir en más personas o en personas más jóvenes, ¿no? Además de eso, claro, influye muchísimo la modalidad en que nos pensionamos, ¿no? Si tenemos una renta vitalicia, si va a ser por pensión de vejez, si esta renta vitalicia puede ser definida o con retiro programado, todas estas modalidades que mezclan entre las AFP y las aseguradoras también tiene que ver con el monto que puedes recibir, ¿no? Como claramente... Por ejemplo, lo que hacen las rentas vitalicias es establecer tu monto que se mantiene. Fijo. Exacto. Pero con pensiones de vejez esto se va alterando y muchas veces disminuyendo al final al pasar los años, ¿no? Y otro tema que esto es lo más complejo porque también tiene una incidencia muy importante en la composición de la pensión y en finalmente cuánto vas a recibir tú de pensión al final de tu vida laboral, tiene que ver con la rentabilidad pasada y futura de los fondos de pensiones. ¿A qué me refiero? ¿De los multifondos? Exacto, en este momento de los multifondos. Lo que se hace principalmente es observar en qué fondo estás y mirar la rentabilidad que se tuvo durante el periodo en el que cotizaste y se hace una proyección de la rentabilidad hacia el futuro, ¿no? Hasta los 20 años que puedas tener pensión, ¿no? En ese sentido, Dani, es sumamente importante también establecer que las rentabilidades en este momento, no solo en Chile, sino que en el mundo, van a la baja. Y efectivamente, la rentabilidad de los fondos de pensiones, en absolutamente todos, de la A a la han tenido un declive importante. Quienes nos están escuchando y han estado, por ejemplo, pendientes de cómo fluctúan los fondos de pensiones, observan que hay un desmedro en el saldo final el saldo acumulado de los trabajadores y trabajadoras, principalmente porque esta rentabilidad viene a la baja. Y esto, insisto, no tiene que ver solamente con los fondos de pensiones, sino que es una recesión a nivel mundial de rentabilidad, pero lo importante es que finalmente no hay forma de restituir esos fondos perdidos, ¿no? O sea, hoy día estamos hablando, por ejemplo, baja un punto de rentabilidad en los fondos de pensiones y eso impacta casi un 20% de las pensiones en los trabajadores Muchísimo. y trabajadoras. Exactamente. Y lo que hemos estado viendo es que después de 45 años de impuesto a este modelo de capitalización individual, los montos las rentabilidades van a la baja, francamente. Y en este periodo, en esta última década, ya no alcanza ni un 5% de puntos de rentabilidad. Entonces, también ahí se desmantela algo que nos dice principalmente la asociación de las AFP. Que han hecho exacto, campaña. Que han quintuplicado los fondos de pensiones y en realidad no, porque la rentabilidad va a la baja. Y hoy día, y esto es fundamental también para el debate de las pensiones, dado que esta rentabilidad va a la baja y, por ejemplo, está todo el debate de aumentar los 6 puntos de cotización, exacto, esto principalmente se va a netear, ¿no? Porque la rentabilidad va bajando y, claro, y podemos imponernos hasta 10 puntos más de cotización, pero dado que los fondos de pensiones tienen una rentabilidad y un ejercicio que finalmente está disminuyendo, todas estas reformas van a netearse, ¿no? En un momento... O sea, da lo mismo si aumentamos el porcentaje exacto, que sacamos de nuestro trabajo, que lo pague en este caso, bueno, sabemos también ahí el empleador, y independiente incluso de la discusión solidaria, que ya vamos a entrar a ese tema, sino que el sistema está diseñado para que finalmente la rentabilidad sea no tenga, digamos, un auge, sino que se estabilice, pero podría ir a la baja porque esa es la tendencia mundial. Exacto, y también tiene que ver con los formatos de los propios negocios, ¿no? Hay un momento en que estas propias estructuras de negocios se estancan o tienden a bajar. O sea, cuando los negocios son muy nuevos, por ejemplo en los 80 o principios de los 90, efectivamente las AFP rentaban un porcentaje muy importante que
tenía repercusiones directas en la rentabilidad de los propios fondos, por tanto, en el fondo acumulado de los trabajadores y trabajadoras, pero hoy día es un modelo que ya simplemente está en estancamiento y en franco declive. Y eso creemos que es importante a nivel de sinceridad y honestidad en el debate, ponerlo sobre la mesa. O sea, que las rentabilidades van a la baja y que hoy día, insisto, aunque podamos incorporar 6, 7, 8, 10 puntos de cotización adicional, esto finalmente se va a netear por las características que está teniendo el mercado financiero y la rentabilidad de los fondos de pensiones. O sea, estamos entrampados de alguna manera. Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, que nos acompaña esta tarde en Radio USACH, en una discusión que no soluciona el problema de fondo. Efectivamente. El fondo de pensiones. Efectivamente. Y aquí tenemos el problema que ya es más real y material para las personas, que tiene que ver con el bajo saldo acumulado en cada cuenta individual, ¿no? Que decíamos, sueldo y rentabilidad. Exactamente. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, y ustedes, o sea, les invito también a las personas que nos están escuchando que lo puedan revisar en sus propias AFP, ¿no? Hoy día, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, el 80% de los varones tiene menos de 50 millones de pesos en su saldo individual, sí, ¿no? En su AFP. Y o sea, el 80% menos de 50 millones. Exacto. Okay. Y 50 millones de pesos se traduce en una pensión de 250,000 pesos. O sea, ni siquiera alcanza a cubrir como la línea de la pobreza. Exacto. Que hoy día está, ¿no? Ni a hablar con el salario mínimo, ¿no? Si lo vemos para el caso de las mujeres, el 90% de las mujeres que tienen menos de 50 millones acumulados en sus cuentas individuales, ¿no? Y eso se traduce en 229,000 pesos. Ahora, eso, perdona, ¿son pensiones que se reciben ahora en el 2024 o son las proyectivas en los próximos años? Estas son, y esto es lo importante, porque cuando hablamos de los 50 millones acumulados, ¿sí?, en los saldos de pensiones, son personas próximas a jubilar. Por ejemplo, este 80% de hombres que tienen 50%, o sea, 50 millones en su saldo. Pueden estar fluctuando entre los 60 y 64 años. Exacto, efectivamente. Ya. Son hombres entre los 60 y los 64 y las mujeres son entre los 55 y los 60. O sea, y los 59, claro. Sí. Entonces son personas que están próximas a jubilar y que ya no tienen de dónde sacar otros 10 millones de pesos para mejorar sus pensiones, ¿no? Y claro, y en ese sentido, Dani, en Fundación Sol creemos que es fundamental como, primero, pensar en un modelo de seguridad social que ponga en el centro la suficiencia, pero también que ponga en el centro como una nueva reflexión en torno a qué se está haciendo con este negocio de las pensiones, porque, y esto es también muy importante de establecer, cuando observamos, por ejemplo, hoy día pensiones que están en 100,000 pesos, 120,000 pesos, pensiones autofinanciadas, estas pensiones han aumentado, pero vía Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, la pensión garantizada universal que ha aumentado muchísimo, o sea, en algunos casos han aumentado las pensiones de manera sostenible, pero también esto es un gasto estructural del Estado que finalmente, si hay un modelo de pensiones privatizado, debería ser ellos quienes están pagando las pensiones y no complementarlo con un subsidio estatal. O sea, lo que estamos viendo es que el Estado hoy día está subsidiando básicamente un modelo privado de pensiones que tiene utilidades millonarias, pero que versus no paga pensiones suficientes para las personas. Entonces, ahí sí que estamos entrampados en un problema grande y que cualquier reforma que pueda ser periférica o marginal no va a solucionar el tema de fondo, que son las bajas pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema que la verdad es un dolor de cabeza, de estómago y es una vergüenza. A propósito de este estudio Fundación Sol, que lo encuentran en la página web, por supuesto, de fundacionsol.cl, que se llama Pensiones sin Seguridad Social, para dar cuenta también de no solo la fragilidad, sino de lo absurdo en torno a la discusión que se está dando y que no avanza en el Congreso, porque no se trata solo de la distribución de ese 6% extra. Hacemos una pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública.
Continuamos acá en Frecuencia Pública por la 94.5 y a propósito de nuestro nombre, ¿no? Lo público, ese énfasis, hablando del bien común, cuando todavía estamos discutiendo de este sistema de pensiones que la verdad, como se centra en la capitalización individual sin considerar ningún factor además de carácter solidario, está pensado de una forma tal que depende de factores bursátiles del mercado, donde no nos da ninguna certeza de cuánto va a ser la tasa de reemplazo. Finalmente, la relación porcentual entre, por lo que prometieron además, que podría ser idealmente de 70% para arriba entre lo que nosotros ganábamos en promedio, sobre todo la última década, y de lo que vamos a recibir luego en las pensiones. No llegamos ni al tercio. Y así nos contaba en la primera media hora de programa nuestra invitada, la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato, a propósito de este documento que ustedes pueden encontrar en la página web que se llama Pensiones sin Seguridad Social. ¿Cómo se calcula el monto entonces de las pensiones en Chile que realizaron los también investigadores de Fundación Sol, Francisca Barriga y Marco Kremerman? Ufa, yo te decía fuera de micrófono, Andrea, que me angustia realmente este tema. Vemos lo que están viviendo hoy nuestros pensionados y pensionadas y si no cambia el asunto, vamos a estar igual o peor en esta situación donde casi no deberíamos contar con esta plata acumulada, ¿no? Con este saldo. ¿Cuál es la opción que se están barajando las y los expertos? No me gusta mucho esa palabra, pero personas por último que tengan un poquito más de conciencia en relación a lo que implica la FP, para poder generar pensiones no solo más dignas, sino que conlleven la promesa incluso que hizo José Piñera en su minuto. Esto del Mercedes-Benz bastante ridículo. Claro, si no tenéis plata para la benzina, imposible, ningún auto, ni un cacharro, ni un Fiat. Y te lo pregunto también a propósito de la opción que acaba de presentar AMLO en México. Ya está de salida, pero está dejando un fondo, digamos, que le llamó de pensiones de bienestar, ¿no? Algo así, no me acuerdo el nombre exacto, que promete algo que no sé si se va a cumplir o no, pero parece que es un modelo bastante más acorde a los tiempos. ¿Nos puedes contar un poco para pensar, ya que nos gusta tanto copiar lo que pasa afuera? Bueno, efectivamente, en el sistema de pensiones en México es un poco distinto. Tiene un pilar contributivo vinculado al Estado muy fuerte, pero también conviven distintos sistemas de pensiones vinculados principalmente a los oficios y a las ramas productivas. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, que los propios, profesores, gente de la construcción, tiene sus propias lógicas de seguridad social que se van armando según su propia estructura y sus propias realidades en torno al trabajo. En México están conviviendo hoy día casi 60 modelos de seguridad social, 60. De previsión social, y lo que se busca con el gobierno de AMLO que va de salida y ahora con el gobierno que va a liderar Claudia Sheinbaum también de Morena, es efectivamente este fondo de bienestar que tiene que ver con establecer mecanismos básicos y solidarios, principalmente financiados por el Estado e impuestos generales, para todos los mexicanos y mexicanas que pongan como una base como solidaria para todos y todas los mexicanos y mexicanas. Ahora, y es un porcentaje también. Claro. Como lo que se está discutiendo acá. También, claro, lo que se busca es establecer como se le agrega un monto base para... ¿Un monto de trabajador o lo paga el empleador? No, es algo que está proponiendo como parte del Estado a partir de impuestos generales. También hay un montón de críticas respecto, especialmente la ministra que está liderando esta reforma. Hay muchísimas críticas porque, y ahí se coincide, ¿no?, con México. En México también hay mucho porcentaje de informalidad, hay muchísimo porcentaje de trabajo altamente precario y claramente que no está registrado. Entonces, también la pregunta es principalmente qué pasa con las personas que no están registrados en el empleo formal, qué va a pasar también con estos modelos que conviven. Y de hecho, lo interesante en México... Ahora, hace poco pudimos estar en un sindicato de trabajadores de universidades. ¿Tú estás viviendo allá o no? Yo estoy viviendo allá. ¿Y qué hace aquí ahora?
Medio de vacaciones, medio de trabajo, vine a dar esta entrevista. Muchas gracias, se agradece. Lo interesante que está pasando en México, principalmente porque sus organizaciones sindicales son muy fuertes, es que no solo pueden presionar desde el Estado este fondo de bienestar que busca equiparar un poco las pensiones, sino que también hay muchísimos espacios de cooperativas en donde de manera autogestionada cada sindicato o cada organización o cada confederación de trabajadores y trabajadoras tiene muchas veces un fondo previsional paralelo para sus propios trabajadores. Entonces, y eso es bastante interesante porque es algo extendido. Eso como que amortigua finalmente el desempeño del otro modelo. Exacto. Entonces, claro, se confía o se está adscrito al modelo de pensiones estatal en donde todos los mexicanos y mexicanas son parte, pero además muchas organizaciones sindicales han avanzado en modelos que les permitan claramente ser un respaldo y garantía de mejores pensiones al momento de jubilarse. Y eso tiene mucho que ver principalmente con el poder y la organización de las propias organizaciones sindicales, ¿no? Que acá, a pesar de que han habido algunos ensayos, como por ejemplo los portuarios que han buscado como un modelo de seguridad social alternativo, allá sí es algo que está bastante extendido en las organizaciones sindicales, principalmente porque entienden que la vida post-trabajo también es muy importante. Entonces, ahí efectivamente lo que se observa es que las organizaciones pueden tener el poder de garantizar un buen vivir, más allá de lo que pueda hacer el Estado, que claramente se busca avanzar en equilibrar y mejorar y garantizar pensiones suficientes, ¿no? Pero sí esa estrategia y esa experiencia es válida que lo resuma en el sentido de la pregunta que te voy a hacer, Andrea Sato, porque finalmente son muchos factores y tú hablabas también de los 60 distintos sistemas o modelos de pensiones que hay en México. Está este factor, como tú bien señalabas, solidario que subsidia el Estado y con todas las particularidades que tiene un país enorme, pero la tasa de reemplazo, lo voy a resumir ahí, es incluso con todos estos sistemas, digamos, como promedio, más alta de la que tiene Chile. Sí, efectivamente en México la tasa de reemplazo es más alta. También tiene un modelo, una parte privatizada de su modelo de pensiones, pero es más alta, debe estar llegando al 55% de tasa de reemplazo. Promedio. Exacto. No es lo ideal, tampoco, pero claramente está lejos del 30% con 40 años de trabajo que tenemos en Chile, ¿no? Entonces, y bueno, y sumando a que en México hay otros sistemas garantizados vinculados a la seguridad social, como lo es la salud, ¿no? Hay un sistema público de salud muy fuerte al que accede la mayoría de la población, ¿no? Sumado a que, claro, no tienen el negociado de las ISAPRES, la educación allá es gratuita. Va equilibrando finalmente. Exacto. Entonces, y claro, y viviendo allá uno también se da cuenta de que la alimentación es mucho más barata. El costo de la vida no es tan caro como en Chile. El costo de la vida es un poco más bajo. En Ciudad de México es más alto como en las capitales regionales de Latinoamérica y el mundo, pero en otras partes de México efectivamente el costo de vida es más bajo y los salarios promedios en México no distan muchísimo de lo que vemos acá en Chile. Sí. Entonces, hay cosas, ¿no? Muchas veces no solo tiene que ver con el salario, que es fundamental y importante aumentarlo, reforzarlo. El paguen más, que decía la ministra Jara. Sino que también tiene que ver con otras estructuras de derechos sociales garantizados que también te permitan no endeudarte, por ejemplo, con tu educación, no endeudarte con la operación que tienes que hacer. Entonces, no pagar tanta plata por los remedios a propósito de cuando envejecemos necesitamos. Entonces también ahí hay otras cosas que, insisto, hay que avanzar en todos los países de Latinoamérica en mejorar tasas de reemplazo, en mejorar pensiones, pero también hay que avanzar en reforzar otros derechos sociales, ¿no? Estamos de acuerdo, Andrea Sato de Fundación Sol, en la problemática, y hay varios análisis de distintos lugares, distintas fundaciones o centros de pensamiento al respecto, pero
Y somos muy buenos las y los chilenos en detectar la fiebre, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad, incluso los síntomas. Pero ¿cuál sería el tratamiento? O sea, finalmente, ¿qué opciones se están dando para realmente tener un sistema de seguridad social? Bueno, desde Fundación Sol hace mucho tiempo hemos trabajado con la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras, no más AFP, una propuesta que se basa en un sistema solidario tripartito, Sí. que, claro, aporte trabajador, Estado y empleador, Sí. Y que tenga fondos de reserva. ¿Qué es lo importante de esta propuesta que se hace en conjunto con las organizaciones civiles organizadas? Es que principalmente el foco se cambia de el mercado hacia el bienestar. Es una propuesta de terminar finalmente con las AFP en donde se pueda construir un ente público autónomo tipo Banco Central que pueda administrar los fondos de pensiones y que también pueda haber una discusión democrática en torno a cuáles van a ser las inversiones, que no es algo que hemos conversado, pero para que haya rentabilidad claramente tienen que haber inversiones. Exacto. Y muchas de las inversiones que hoy día tienen las AFP están vinculadas no solo a grandes bancos y grandes grupos económicos, sino que también a empresas extractivistas, a empresas o grandes grupos económicos que caen en prácticas antisindicales. Y aquí tendrían que estar, idealmente relacionadas también con las actividades que generen crecimiento para el país. Efectivamente, Foco, acá es sumamente distinto pensar en hacerle crecer la billetera a una familia. A una familia o a un grupo económico en particular, que pensar, por ejemplo, en una inversión social a largo plazo que podría tener que ver con infraestructura, educación o salud, ¿no? Entonces también acá hay que pensar inversiones sociales, porque es lo que esas inversiones se están pagando básicamente con el trabajo de todas las personas que están aportando a las pensiones ya con sus cotizaciones. Y en ese sentido, Dani, aquí hay que avanzar en un modelo solidario de pensiones en donde se entienda bien que la solidaridad tiene que ver con lo intrageneracional, que tenga que ver también con estas diferencias entre sexos y que finalmente también el Estado ponga una garantía. Creemos desde Fundación Sol que hay un avance en la PGU, pero también tiene que avanzar en ser como una base para todo el mundo y que todavía no avanza a ser universal, ¿no? Sigue estando focalizada. Y en ese sentido tenemos que Por eso la importancia de lo tripartito también. Exacto. Y en esa misma lógica, Dani, desde Fundación Sol creemos que no hay medias tintas y no hay atajos, ¿no? La crisis previsional que hoy día tiene a las personas con pensiones de 130,000 pesos, 140,000 pesos, aportando 40 años de su trabajo, ¿no? Es finalmente insostenible. Y es sumamente hostil también para un sistema que está en crisis, porque lo hemos visto, ¿no? Hay una frustración, hay un resentimiento de las personas que trabajan durante 30, 40 años y que llegan al fin de su vida laboral, que tienen muchas veces que seguir trabajando. O sea, hace unos años también vimos que más del 60% de las personas que están en edad de jubilar siguen trabajando por los bajos ingresos. El tema, perdona, que sobre todo a las mujeres, pero no de forma exclusiva, las personas mayores de 55 años ya no las están contratando. Exacto. Sí, ese es el tema también. Y también algo que no se ha conversado de manera sostenida. Ahora se habla un poco en la comisión técnica, pero que no se ha hablado de manera sostenida es que por qué, por ejemplo, todos los beneficios se activan a los 65 años. Es una forma de obligar a las mujeres a trabajar 5 años adicionales de manera soterrada, ¿no? Absurdo, como, claro, tú te puedes jubilar a los 60 años, pero cualquier tipo de beneficio social, como por ejemplo la PGU, se te activa recién a los 65 años. Entonces, ¿qué haces en esos 5 años? ¿Qué? ¿Sobrevives con tu pensión de vejez de 100,000 pesos? Como son formas soterradas de hacer que las mujeres sigan trabajando 5 años adicionales sin ver y sin reconocer todo el trabajo adicional que ellas hacen, principalmente dentro de los hogares. Entonces, aquí, Dani, hemos hablado de muchas cosas, pero aquí el foco principal es decir, los sistemas de capitalización individual
que tienen una incertidumbre de base, basados principalmente en no solo lo individual, sino que en cómo fluctúa en el mercado financiero, es un modelo que está en crisis, y una crisis profunda, y lo observamos en el monto de las pensiones que este sistema está pagando. No hay un atajo, no hay medias tintas, hay que cambiar el sistema de raíz y hay que ponerlo con lógicas totalmente diferentes, que se basen en la solidaridad, que se basen también en una propuesta en donde se reconozca el trabajo y los años de trabajo de las personas, donde tus años de cotización estén vinculados a una tasa de reemplazo, no a que estén vinculados a cuánto rentó tal o cual fondo. A los vaivenes de la economía. Entonces, acá también es un acto de justicia, de reconocimiento a todos esos años que hemos trabajado y que finalmente esperamos que estén reconocidos al final de nuestra vida laboral. Andrea, y tras esas palabras, preguntarte solamente si es que, más allá también de la situación que se está viviendo hoy en el Congreso, donde la mayoría de las personas cree que no hay posibilidad que salga esta actual reforma, que básicamente no es el único punto, pero es el que más conocemos desde afuera, que es el tema del 6%. Sí, más allá de que salga o no, todo indica que pareciera que no sabemos lo que puede pasar en un país como el nuestro. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos y no, para apoyar no solamente a las y los pensionados actuales, pensando en todo este sistema que es bastante perverso? ¿Qué se puede hacer para generar presión? Ay, Dani, mira, la propuesta del gobierno actual, y esto es importante hacer historia con todo este proceso largo de la discusión de pensiones. Yo ya me agoté. Este proyecto actual que se propone en el gobierno es lo que se había propuesto con Piñera en el medio de la revuelta social. O sea, de hecho, ese era el piso de Piñera, y esto ahora se convirtió en el techo, ¿no? Como sí, exacto. Los 6 puntos adicionales. Y entonces, la repartija de 3 y 3, además. Efectivamente, o sea, en un momento... La propuso Piñera incluso. Efectivamente, 3 y 3 era algo que había propuesto Piñera, y había un poder de las organizaciones sociales, había un poder también de la calle en presionar y decir, bueno, los 6 puntos totales a solidaridad, ¿no? Es importante poner eso en relevancia, porque la única forma acá, en un escenario de un gobierno débil, de una oposición muy fortalecida, es que haya una presión desde las calles. Como, insisto, no hay otras formas, otros mecanismos acá. Lo principal es claramente la formación, poder entender esto. Eso, por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes. ¿Qué es el capital necesario unitario? Sí. ¿Por qué me están castigando porque tengo una cónyuge más joven, no? Sí, impresionante. Hay unas simulaciones muy buenas que realiza este estudio, que lo encuentra en Fundación Sol, para que vean incluso por taller, por género, por los montos acumulados. Entonces ahí se ve la realidad de cómo se está dando esta situación de pensiones muy míseras. Y efectivamente aquí, Dani, y es una lástima que el gobierno haya decidido no escuchar como lo que fue su capital social al inicio del gobierno, y que hoy día esté priorizando las negociaciones con la derecha por sobre lo que había sido el espíritu de lo que inicia el programa de Gabriel Boric. No es el único tema en todo caso, ¿no? Donde vemos eso. Efectivamente, entonces, pero también es uno de los temas urgentes que hoy día aquejan a la población totalmente, y creemos ahí que es necesario, no sé, reconstruir los vínculos del gobierno y las organizaciones sociales. Nuevamente, como recordar que hubo instancias en las que hubo presión efectiva desde la organización social, desde las calles, desde las personas organizadas, y un poco volver a pensar en esa esperanza de que hay propuestas, de que no estamos como... No tenemos por qué estar al arbitrio de lo que se esté solo hablando en el Congreso, que hay agencia social, y finalmente desde Fundación Sol y este ejercicio que tratamos de hacerlo muy pedagógico, tiene ese enfoque, ¿no? De reconstruir esa agencia, de saber que
podemos hacer más cosas de las que se nos están imponiendo en estas esferas del poder y que claramente las negociaciones que se están dando hoy día en el Congreso son miserables y los trabajadores y trabajadoras de Chile no se merecen ni pensiones miserables ni estas discusiones mezquinas que se están haciendo en las grandes esferas de poder. No hay por qué resignarse. Muchas gracias, Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia por la USACH y además magíster en Sociología de la Modernización por la Universidad de Chile, que actualmente vive en México, pero está de vuelta por un periodo aquí en Chile, en su país, y que ha tenido el tiempo generoso de compartir con nosotros acá en Frecuencia Pública. Que te vaya muy bien y gracias. Muchas gracias, Dani. Siempre es un agrado venir para acá. Y recuerden el estudio en Fundación Sol, está realmente muy fácil de entender dentro de la complejidad de este sistema. Se llama Pensiones sin Seguridad Social, cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile, siempre de Chile, siempre Fundación Sol. Nosotros vamos a una pausa y ya, vamos a la última parte en realidad de Frecuencia Pública. Que les vaya muy bien. Chao.